Playa del Carmen es uno de los destinos turísticos más visitados en México, pero detrás de esta imagen de paraíso existe una realidad que miles de trabajadores viven día a día. Empleos basados en propinas o comisiones, salarios bajos e inestabilidad económica. En este videoreportaje exploraremos cómo esto afecta la vida de los que sostienen la industria turística aquí en Playa del Carmen. La mayoría de empleos en Playa del Carmen provienen del sector servicios, hoteles, restaurantes, bares y comercios. En este tipo de trabajos es común recibir un salario base muy bajo y que el resto sea a base de propinas o comisiones. Hola, bueno, pues según la STPS y la INEGI hemos recopilado los datos de que el 60% de las personas que trabajan en Quintana Roo, ya sea la parte de Cancún, Puerto Morelos o Playa del Carmen, tenemos que este 60% tiene que vivir a base de prestaciones o comisiones. Porque esto es importante. Ustedes saben que esta parte de nuestra república se rige a base del turismo. Entonces los turistas son los que vienen aquí a dejar las propinas. Con lugares como La Vaquita, Cocobongo o otros lugares tienen que vivir a base de esto, y sin tres temas que vamos a tocar ahorita, que les voy a contar ahorita, es el Afore, el IMSS y el Infonavit. El Infonavit pues son los puntos para sacar una casa, los cuales no podremos tener para trabajar, y por otra parte el no tener un IMSS o un seguro social hace que las personas que trabajen en estos lugares tengan que ir a un hospital privado para poder curar enfermedades o algún trastorno que tenga. Vamos a hacer una entrevista a alguien con prestaciones, con sueldo fijo. Y pues bueno, me gustaría primero empezar con esa entrevista para que te presentaras, para saber un poco más de ti. Okay. Buenas noches, mi nombre es Enrique Valenzuela Contreras. Trabajo en un hotel, se llama Xcaret. Hay diferentes parques y ahí es donde yo laboro. Y pues bueno, para darle inicio ya a esta entrevista como tal, me gustaría empezar con la primera pregunta. ¿Cómo crees que afecta el trabajo por propinas a la estabilidad económica de una persona? Bueno, yo pienso que las propinas van sumadas, pero si dependes nada más de la propina, pues estamos de acuerdo que no siempre va a ser la misma. Yo pienso que de ahí tiene mucho variante que tener un sueldo fijo. La siguiente pregunta es, ¿por qué muchos empleos no brindan prestaciones completas? Prestaciones completas, hablando de vacaciones, hablando de, no sé, fondo de ahorro, préstamos o no sé, permisos laborales. Muchos patrones en diferentes trabajos no las manejan. Pienso yo que tal vez por el tamaño de la cantidad de empleados que manejan o la cantidad de impuestos que pagan. Pienso que por ahí se puede manejar. Okay. Bueno, como tercera pregunta tenemos, ¿qué consecuencias económicas crees que tiene vivir a base de propinas? Pues vivir a base de propinas sería como una navaja de doble filo, pienso yo, porque no siempre, repito, no siempre vamos a tener o se tendría la misma cantidad de ingresos, ya que dependiera tu ganancia al día o al mes, en este caso, de la cantidad de propinas o cantidad de dinero que te diera cada cliente. Entonces yo pienso que el vivir de propinas sí sería un poquito complicado, porque tal vez pudieras tener un buen día en propinas o tal vez un muy mal día en propinas, depende de eso. Bueno, como cuarta pregunta tenemos que si usted fuera un empresario con su empresa, ¿qué soluciones implementarías para este tipo de casos? Viendo desde el punto de vista que yo fuera patrón, sería un poco complicado, creo yo, porque uno que más quisiera que el empleado tuviera todas las prestaciones, hablamos de vacaciones, aguinaldos, fondo de ahorro y demás. Tener contento a un empleado sería generarte muchísimo mayor rendimiento laboral de su parte. Entonces, yo pienso que si de alguna manera se regulara o pudiéramos hacer que cada empleado tuviera una prestación digna, yo creo que el empleado trabajaría de una manera más eficiente. ¿Por qué? Porque sabe que tiene una remuneración a cambio de su trabajo. Y bueno, ya como última pregunta me gustaría pues hacerle otra pregunta sobre, ¿cree que tiene alguna ventaja el tener un sueldo fijo con tener con estos tipos de personas que pues viven a base de propinas Pues sí, yo pienso que sí, hay mucha ventaja, no poca, ¿no? Porque tú vas haciéndote a tus cuentas, a tus gastos, de acuerdo a un salario fijo y establecido que tú ya tienes a final de cada ciclo, ¿no? Entonces, sería mucho más complicado intentar o querer hacer alguna inversión, algún pago,
a sabiendas de que no vas a saber, si cuentas con propinas, cuánto va a ser ese monto que vas a manejar al final de cuentas, ¿no? Entonces yo pienso que sí llevas mucha ventaja teniendo un salario fijo que trabajar por propinas. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Buenas tardes, hoy realizaré una entrevista para entender más cómo las propinas afectan la economía social en Playa del Carmen. Para empezar, ¿podría decirnos por favor su nombre y de qué trabaja usted? Pues yo me llamo Gregorio y yo soy taxista. Okay. Como primer pregunta, me gustaría que usted me dijera cómo considera que afecta el trabajo por propinas a la estabilidad laboral en Playa del Carmen. Pues todo afecta porque mayormente la gente vive de las propinas, porque el turismo deja lo que es propina y los trabajadores mayormente no perciben un sueldo elevado como para que se mantenga y tienen que depender de las propinas. ¿Por qué considera que muchos empleos no brindan prestaciones completas? Pues porque consideran lo que es las propinas que le dejan los empleados, por eso pues no brindan un sueldo justo para el trabajador para que se mantenga y tienen que sobrevivir con las propinas. ¿Qué consecuencias económicas considera que tiene vivir de comisiones? Pues las consecuencias económicas es que cuando pues son bajas temporadas uno no cuenta con propinas y pues tiene que ajustarse o reducir sus gastos y pues no adquiere todos los productos necesarios o completos que necesita para pues, sobrevivir para la familia. ¿Considera usted que se podrían implementar soluciones ante esta problemática? Pues impulsando más el turismo para que todo el año no baje y pues, puedan sobrevivir y tener más recaudación de un poco más de propina. ¿Usted considera que la temporada alta o baja afecta en su rendimiento laboral? Pues claro, cuando en temporada baja pues no tienen el ritmo, no trabajan igual, unos los descansan y otros no. En temporada alta pues mucho trabajo, pero pues va bien en las propinas y todo. Ok, muchas gracias por su tiempo. ¿Usted como ciudadano cree que la economía de las personas de aquí de Playa del Carmen, así como los cantineros, los meseros, los taxistas, los que venden tours o algunos que ganan por comisión, consideran que depende mucho de la economía de aquí de Playa del Carmen a base del turismo? Sí, depende mucho, ¿Por porque qué? el sueldo de ellos es muy bajo, porque no cubre todos los gastos, así porque es quincenal que cobran. Y igual otra pregunta, ¿usted como ciudadana cree que el sueldo de aquí de un trabajador es el adecuado para vivir o las propinas son las que ayudan y sustentan a las familias de aquí de Playa del Carmen cuando es una buena temporada? Normalmente acá por el turismo es lo que más ayuda mucho la propina a todos los que son taxistas, meseros, cantineros, los que trabajan en artesanías. Ellos siempre viven así por una buena temporada. Cuando nos viene la baja temporada desde agosto, septiembre, octubre, a mediados de noviembre empezamos a recuperarnos. Es cuando uno siempre depende todo el tiempo del turismo y la buena temporada. Igual para finalizar, ¿usted cree que en las temporadas bajas que son de agosto a septiembre, las personas así que venden artesanías, ganan comisiones, los meseros, los que trabajan a base de comisión, se ven afectadas de propinas? Sí, demasiado, afecta demasiado esas temporadas bajas que tenemos así, lo vivimos así, es cuando las personas acá normalmente se meten a un crédito, empiezan con los gastos así que ven más difícil porque se paga luz, renta, agua, internet y más la escuela de los niños. Eso sí afecta bastante. Buenas noches, el día de hoy realizaré una entrevista para analizar más a fondo cómo impactan las propinas a la economía en Playa del Carmen. Pues para empezar, si pudiera decirnos su nombre y si usted trabaja de algo. Mi nombre es Mirna Yolanda y sí trabajo por mi cuenta, pero yo trabajo en servicio doméstico. He laborado en hotel y sí sé más o menos de lo de la propina. Como primer pregunta tenemos, ¿considera que la economía de algunas personas depende de la propina? Sí, definitivamente. Tengo entendido de los meseros, ¿no? ¿Cómo cree que les afecta la temporada baja a estas personas? Híjole, pues sí les den toda la torre porque pues si tienen el salario mínimo, pues imagínate cómo tienen su economía. Si no hay propinas, no hay ocupación, no hay nada, pues sí les afecta demasiado la temporada baja. ¿Considera que estas personas deberían recibir prestaciones laborales? Sí, definitivamente. Que no solo dependan de las propinas, necesitan tener las prestaciones laborales. Y por último, ¿considera que el salario mínimo es suficiente para vivir en Playa del Carmen? No, definitivamente no. Tenemos que llegar a un arreglo con las instancias, ¿no? Ok, muchas gracias. Ay, pero bueno, qué bonito Playa del Carmen, ¿no? Bueno, y no solo Playa del Carmen, Cancún y todos los lugares de Quintana Roo son una gran zona turística. Entonces, este reportaje es más que nada para hacer conciencia de esto. El primer paso para que dejemos de tener personas que tengan que vivir al día, porque es una situación muy horrible, lo podemos ver cada vez que salimos a las calles en esta ciudad. El ver personas que apenas si les alcanza para 10 pesos para venir en un colectivo, para venir hacia el IMSS y tener un seguro de vida, pues es algo que causa muchas heridas visuales.
y pues esto es lo que mantiene nuestro estado. El turismo es la parte principal donde se mantiene la economía de Quintana Roo y sus lugares alrededor.